estado haciendo un estudio de Proverbios y de verdad que no ha sido casualidad porque Dios nos ha estado llevando una y otra vez a la sabiduría, porque de eso habla Proverbios. Cuando una generación precisamente pierde la sabiduría de Dios, entonces comienza a vivir por impulsos, comienza a vivir de emociones mal gestionadas, de decisiones sin discernimiento. Y creo profundamente que el Espíritu Santo nos está llamando a un despertar espiritual como iglesia, individual primeramente, pero también como iglesia, a un despertar por el descuido espiritual que muchos tal vez hemos tenido, a un descuido también que hemos dejado allí por la inmadurez. Y necesitamos despertar, necesitamos crecimiento, a un despertar de vivir reaccionando en lugar de discernir. ¿Sí o no? Que ahora todo estamos como con las uñas paradas, todo reaccionamos. A un despertar de una vida sin dirección y sin fundamento. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Porque estamos viviendo precisamente estamos viviendo como muchas personas también, en un contexto de conocimiento, pero realmente no hay nada de sentido común. ¿Les parece conocido esto? Los que somos más viejos, probablemente usted reconozca el sentido común. Tiempo donde se está actuando rápido, donde se habla rápido, donde se decide rápido, pero se está pensando poco realmente, donde no se está orando y donde no se discierne tampoco. Y vivimos entonces con una generación en que viven con resultados o queremos resultados que todo sea rápido, sin fundamentos profundos en nuestra vida. Pero ¿qué es lo más increíble con estas generaciones? Que quieren prosperar, que quieren crecer, que quieren avanzar, que quieren emprender, levantar ministerios, familias, matrimonios, negocios, todo lo que nos envuelve en nuestra vida, pero no hay un fundamento. No se está deteniendo para construir verdaderamente y correctamente. El libro de Proverbios precisamente fue escogido por Dios para enseñarnos a vivir con sabiduría práctica. Es práctica, es accionar. No solamente nos está hablando de conocimiento, sino de vivir correctamente delante de Dios y delante de todos los hombres. Y por eso Proverbios es necesario en este tiempo, porque no nos enseña solo el conocimiento, sino también nos enseña a vivir sabiamente. La Biblia precisamente dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Todos nos lo sabemos. ¿Cuántos lo aplicamos? Ahí van las preguntas de reflexión. Y cuando el temor de Dios vuelve al corazón, también vuelve el discernimiento, la obediencia a ser prudentes y viene el sentido común a nuestra vida. Y hoy quiero que vayamos precisamente a un pasaje que impactó mi corazón. Me di la tarea de andar en varias versiones bíblicas y esta todavía más cautiva mi corazón. Y quiero que vayamos a Proverbios 24, 3, 4. Proverbios 24, 3, 4. Esta versión es Biblia al día.
y la explica de una manera tan sencilla y tan simple. Me dicen cuando lo tienen. Proverbios 24, versículo 3 y el 4. Probablemente usted va a encontrar este pasaje iniciando de que una casa se edifica con sabiduría, ¿verdad que sí? La mayor parte de las versiones vienen hablando de una casa que se edifica en sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. Mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riquezas y objetos valiosos. Les voy a leer Proverbios 24, 3, 4, pero en la Biblia al día. Toda empresa tiene por fundamento planes sensatos. Se fortalece mediante el sentido común y prospera manteniéndose al día en todo. Vean que viene la palabra empresa, habla de un fundamento que tiene que tener unos planes sensatos y que se va a fortalecer por medio de ¿qué? Del sentido común. ¿Y qué va a pasar después? Que va a prosperar, manteniéndose con todo al día. Sentido común tiene que ver con la palabra prudencia también, tiene que ver también con buen juicio y al final es sabiduría. Sabiduría es tener buen juicio. Y no en mis propios intelectos, recuerden, sino en la sabiduría que viene de parte de Dios. Esa casa se edifica entonces con sabiduría y se fortalece por medio de ese buen juicio. Mediante el conocimiento, dice que se van llenando los cuartos de toda clase de riquezas y objetos valiosos. Una vida entonces sin sabiduría se va a ir destruyendo sola, poco a poco. Pero una vida cuando es edificada precisamente, hermanos, con la sabiduría de Dios, permanece firme en los tiempos difíciles. Y este pasaje precisamente nos va a revelar 3 principios muy fuertes y poderosos para que usted y yo podamos seguir construyendo, o usted empiece a construir entonces una vida estable, una vida en sabiduría. Nos habla de un fundamento o de los fundamentos, de una base. Nos habla de la fortaleza con el sentido común y nos habla de la prosperidad, pero de la manera correcta de la prosperidad. Entonces, se trata de una vida edificada con la sabiduría del cielo, hermanos. Y eso es lo que nos dice, toda empresa tiene por fundamento planes sensatos. Esta palabra empresa no habla totalmente solo de negocios, porque así como ustedes vieron en sus versiones, nos habla de toda una construcción de vida, una casa, un hogar, una familia, un ministerio, las amistades, las decisiones que usted toma también, los sueños, los propósitos de vida. Si yo todo eso lo encierro, es un todo, ¿verdad que sí? Es un todo. Nosotros no podemos desligar nuestra vida cotidiana en este mundo de mi vida espiritual. Mi vida debe de ser un todo donde muestre siempre ¿a quién? A Jesús. Donde yo sea movida por el Espíritu Santo para tomar decisiones, para accionar, para amar. Necesitamos construir algo nuevo.
Y precisamente la Biblia nos habla de un fundamento y Jesús lo hizo también. Yo quiero que vayamos ahí a Mateo 7, 24, 25. Mateo 7, 24, 25. Jesús aquí habló también y nos enseña acerca de ese hombre prudente, que dijimos que era el sentido común, prudencia. Él enseña entonces acerca de este hombre prudente que edifica, ¿en dónde? Sobre la roca. Dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre la roca. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece, es un, ¿qué dice? Un insensato o un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Hay gente que quiere ser bendecidos, quieren crecimiento sin haber una disciplina, quieren autoridad sin tener un carácter de acuerdo a la palabra de Dios. Resultados entonces en su vida sin sabiduría. Y eso es lo que el mundo nos está dictando y eso es lo que miramos a nuestro alrededor. Y usted me puede decir, bueno, pero eso pasa solo afuera, en el mundo secular. Y déjeme decirle que no, que pasa también en medio de nosotros. Hemos perdido el sentido común, hermanos. Y si usted piensa en lo que hizo hoy en la mañana o en lo que pudo hacer ayer o días atrás, ¿cuántas cosas pudo haber usted hecho y no accionó el sentido común? Ahora, muchas veces Henry y yo que andamos en la calle, ¿verdad? Y vemos alguna situación y Henry me ha dicho, pero eso es sentido común, o sea, es como algo lógico, ¿verdad? De que se debe de hacer. Y me acuerdo que cuando estuve estudiando, nos decían que mucha gente no desarrolla el sentido común. Entonces yo le explicaba a Henry, no todos lo desarrollan, pero estamos hablando de lo que dicta y dice el mundo. Pero nosotros aquí, de este otro lado, el haber recibido a Cristo en nuestro corazón, ¿todos han recibido a Cristo en su vida? No hay nadie aquí en este momento que diga, yo todavía no le he entregado mi vida al Señor. ¿Hay alguno? Porque es momento, si no, de que hagamos la oración para que usted lo reciba. Pero si todos aquí ya tenemos y un día declaramos que Cristo es el Señor de nuestra vida y que es el Espíritu Santo que me guía, vamos bien, porque el Señor está trayendo entonces transformación. Amén. Ahora bien, esos planes sensatos que nos dice ese pasaje, habla de esas decisiones que son realmente guiadas. ¿Guiadas por qué? Por la prudencia, guiadas por esa dirección de Dios, por discernimiento, el poder escuchar el Espíritu Santo cuando te está hablando, te está corrigiendo, te está deteniendo. La paciencia, el orden. Dios es un Dios de orden y tiene mucho que ver con estos planes sensatos de lo que nos habla la palabra. El orden en nuestra vida. Y al final esto encierra
la sabiduría, que es lo que hemos venido hablando durante estas semanas cada domingo. Hermano, esto no es una enseñanza aislada. Venimos cada uno de los hermanos que hemos venido compartiendo, Pastor Minor, Pastora Rocío, Cristian, Ismael, domingos atrás. Si usted se va a revisar, que todos están en YouTube y en la página de la iglesia, y también se les envía en el canal de WhatsApp, vean que no tienen excusa de decir, yo no escuché la enseñanza de X domingo. Todas están ahí, hermanos. Y nosotros estamos llevando un hilo conductor, porque lo que queremos es que nuestra iglesia nuevamente despierte. Y despierte de un letargo en el que hemos estado viviendo. Mire a su alrededor. Mire hacia alrededor, mire hacia los lados. ¿Cuántas sillas vacías ven? Y si todavía volvemos a ver hacia más atrás, hay otro grupo de sillas que tienen domingos de estar ahí porque hay que arreglarlas, es cierto. Y yo espero que se levanten nuevamente para que puedan arreglar esas sillas. Es parte del servicio a la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es ese fiestón? Los bolleros. Así es, yo le decía el otro día a la familia, San Isidro está haciendo Meajaná guiado por todo lado. Todos los pueblos han tenido fiestas. Y bueno, ¿será que mucha gente está yendo allá a las fiestas y se les olvida que los domingos primeramente debe de ser para adorar y glorificar el nombre del Señor? Es parte de ese sentido común que hemos venido perdiendo. Es parte de despertar, de discernir qué es lo principal y lo primero para mi vida, lo que va a ser sabio para mi vida. Hermanos, necesitamos congregarnos, necesitamos estar juntos como hermanos. Estamos cumpliendo con nuestra familia, sí, pero también hay una familia que el Señor nos ha dado. Y lo principal es que usted y yo vengamos cada domingo, cada vez que haya un culto o un tiempo de oración, un tiempo de adoración, cuando se hace el llamado, para ser los primeros que estemos aquí. Porque Él es el único que merece toda la adoración y toda la alabanza de parte de nuestro ser, con un corazón agradecido. Salud. Si soy hija del Señor, si soy discípula del Señor, ¿cuál va a ser mi lógica? Rendirme a Él. ¿Estamos rindiendo nuestra vida realmente como discípulas? ¿Me considero un discípulo, una discípula del Señor? Así que la persona sabia que ha venido escudriñando la palabra, que ha venido doblegando, que no se ha dejado seducir por el pecado, nos decía Pastor Minor la semana pasada, se rinde delante del Señor, hay arrepentimiento continuo, porque estamos en este mundo y pasamos pecando, hermanos. Pero es el Espíritu Santo que está morando en nosotros, es el que debe de llevarme y de guiarme. Pero necesitamos permitir que Él sea realmente nuestro guiador y nuestro consolador. Y así que preguntémonos, ¿sobre qué estoy construyendo mi vida? ¿Qué nos enseñó Mateo? ¿Qué nos decía Jesús en ese pasaje? Tenemos que edificar las casas sobre la roca. ¿Qué pasó esta semana y cada vez que hay llena en lugares de Limón y Batán y Siquirres y por donde pasan todos estos ríos gigantescos? Que ellos construyen sus casas ¿en qué? En alto. Y aún así se llenan, ¿verdad? ¿Y quién tiene que estar viendo este problema? ¿A quién le echan la culpa? A los gobiernos y a la gente que decidió estar cerca de ríos. Y siempre nos dicen, no construyan cerca de ríos, vayan a las montañas, lugares más altos.
que sean terrenos que sean estables. Por eso la palabra nos enseña que edifiquemos sobre la roca. ¿En dónde estoy construyendo mi vida? ¿Será que mis decisiones son impulsivas? ¿Será que estoy buscando la sabiduría de Dios antes de actuar? ¿Me estoy acordando de pedirle el discernimiento para tomar una decisión? ¿Será que mi hogar, este hogar del Espíritu Santo, y también mi hogar, mi casa, donde viven todos, ¿verdad? Donde están mis hijos, donde están mis nietos, mis generaciones, ¿estarán esos fundamentos que nos está hablando la palabra? Hay familias hermosas, preciosas, lindísimas, pero hermanos, sin un fundamento espiritual por dentro. Entonces siguen viviendo tal cual. Y vienen y levantamos aquí las hermanos los domingos y uno dice, ay, qué lindos, ¿verdad? Pero entre semana la familia es un caos. Todos se tratan mal, todos se maldicen, hay un gran desorden, todos hacen lo que quieren, no hay responsabilidad alguno, el hombre sigue maltratando a su esposa. ¿Verdad que se perdió el sentido común? Se ha perdido el sentido común. La segunda parte, toda empresa tiene por fundamento planes sensatos. Y la segunda, se fortalece mediante el sentido común. Hermanos, el sentido común bíblico no es solamente una inteligencia humana, que si vieran todo lo que ya venía yo estudiando, y me impactó mi corazón cuando la pastora Rocío, fue la semana pasada vos y Minor fue la anterior, la semana pasada la pastora Rocío nos dio 2 metas al final de su enseñanza, que tenía que ver con las actitudes frente a la vida. ¿Cuáles son mis actitudes frente a la vida? ¿Quién me puede decir cuáles fueron esas metas? ¿Cuáles fueron? Muy bien, Dayita. Sabiduría y sentido común. Claro, hasta que brinqué, ¿verdad? Yo dije, Señor, y yo me iba a dedicar sobre el sentido común, pero al final es un todo. Necesito volver a despertar y a entender que es ese sentido común. Y como les digo, no es solamente una cuestión de inteligencia humana. Es la capacidad de aplicar correctamente la sabiduría de Dios a mi vida diaria. A mi vida diaria. Debe de ser un estilo de vida en mí. El sentido común es la capacidad de discernimiento que tiene o que debería de tener, hermanos, toda persona. Gracias a esta habilidad uno puede tomar decisiones que sean coherentes, basadas en la lógica y en la razón. Este concepto entonces nos está buscando un propósito. Hay un propósito por el cual es importante que usted y yo volvamos a retomar el sentido común, que tiene que ver con la prudencia, que tiene que ver con la sabiduría. Hermanos, es el bien común. El bien común. ¿Cómo están los que están a mi alrededor? Si usted ve las noticias, si yo esto lo tomo solo a la parte secular, no hay sentido común. En impulso reaccionamos. Lo que pasó hace una semana o 2, no sé, ya no me acuerdo, pasa tan rápido esto, del hombre que le disparó al otro muchacho simplemente porque chocaron los carros, porque el otro golpeó al otro. La gente anda llena de cosas en su cabeza. Usted y yo no sabemos cómo puede reaccionar el que va a la par, el que está al lado, el que viene atrás, para los que manejamos. Todos los días, y Henry dice, ay, ya pequé, cuando anda manejando,
porque se le atravesó uno, porque el otro le hizo esto, porque no le dio campo. Y uno, ¿verdad?, que maneja, a veces uno siente y dice, ¿por qué no me dio campo? Y cosas así. Y ya a veces Henry dice, ay, ya pequé. Y Rosy dice, tanto. Pero para Rosy el de venir y soltar eso es lo peor para ella. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu Santo en su corazón. Inmediatamente nos redarguye. Andamos expuestos, hermanos, estamos en este mundo, aunque no seamos ya de este mundo, pero estamos súper expuestos. De verdad que necesitamos despertarnos. ¿Cuántos hermanos vienen hasta dormir aquí un domingo? Y empiezan a cabecear. ¿Cuántos? Y se nos cruzan así a veces los ojos. Es que no es solo eso. Y después llega uno a preguntarles de qué fue la prédica y no se acuerda porque estaba cabeceando. O sea, ¿cuál es mi prioridad en mi corazón, hermano? Y así como muchos se pueden venir a dormir aquí o en cualquier otra de las enseñanzas, creo que en un partido de fútbol no se duermen, ¿verdad? Están súper atentos a todo y todos se vuelven árbitros o se vuelven entrenadores, todos se vuelven técnicos. ¿Y por qué en la iglesia no podemos hacer esto? ¿Por qué no salimos de aquí con la palabra a escudriñar lo que el hermano vino y nos dijo? Y estoy llevándolo a mi vida para que el Señor venga y traiga esa restauración, esa transformación. ¿Cuál es mi prioridad? ¿Dónde estoy construyendo mi vida, hermano? ¿En dónde está usted poniendo su vida, su corazón? El sentido común intenta que todos dispongamos entonces un sentido práctico con el que va a facilitar la convivencia para evitar conflictos hostiles, para actuar por el bienestar de todos los demás. De eso se trata el sentido común, el bien común, el bienestar de todos mis hermanos. Pero venimos aquí y termino juzgando al hermano, lo trato mal, le hablo feo, la otra persona se resiente, no vuelve a la iglesia. Puede tener algo en su corazón también la otra persona que se va. Pero también cómo está mi corazón. Porque le estoy hablando así, de una vez, reaccionamos. Como nos falta mucho, mucho, mucho de verdad. Por ahí dijeron que el sentido común es una realidad, el menos común de los sentidos. ¿Y qué significa precisamente esto? Básicamente, que no siempre se da o se percibe esa unanimidad a la hora de entender qué es lo lógico, o lo esperable en cada situación. De algún modo, cada uno integra en su ser su propio sentido común, si es que lo hay, y el cual en ocasiones, o muchas veces, no corresponde con el sentido común que la otra persona pueda tener, o que los demás puedan tener. Hay personas que conocemos Biblia, pero que no saben vivir sabiamente, y a eso es lo que vamos. El sentido común nos va a ayudar a hablar correctamente, a administrar bien, a discernir a las personas, hermanos, también, a evitar conflictos innecesarios, a actuar con madurez, tener un equilibrio emocional y espiritual, hermanos. La persona sabia se detiene, observa. ¿Qué va a pasar? Va a aprender y va a corregir. Nosotros, si decimos que estamos en Cristo, si yo digo que soy discípula de Cristo, mi vida está continuamente en un proceso de transformación.
y que tiene que ver con la santidad precisamente. Y una persona sin sentido común vive impulsivamente. Siempre está en problemas, no aprende de sus errores, toma malas decisiones repetidamente. Hay creyentes llenos nada más de una parte tal vez emocional, pero vacíos en prudencia. Y la sabiduría bíblica precisamente nos llama a caminar con equilibrio. Toda empresa tiene por fundamento planes sensatos. Se fortalece mediante el sentido común. Y dice la última parte, y prospera manteniéndose al día en todo. La prosperidad bíblica no es solo dinero, que tristemente y desgraciadamente muchas iglesias erróneamente y casi que herejes podrían estar diciendo esto, como si el dinero fuera un todo. Se les convirtió el Dios de la Biblia en el Dios del dinero. Y eso no es prosperidad, hermanos. Prosperidad es algo integral, es algo del alma, es en el alma. El alma es clave. David tuvo que rogarle al alma para poder adorar al Señor. Bendice, oh alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Una y otra vez tenemos que estar hablándole al alma, porque ella busca siempre lo otro. ¿Y qué nos dice ese pasaje por excelencia de Juan, de tercera de Juan 1:2? Amado, amada, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Ajá. Que tengas salud. Ajá. Así como prospera tu alma. Esto es desde el interior, nos decía Cristian. La sabiduría viene desde lo interior y se va a exponer en el exterior. Es un crecimiento interno donde hay paz, donde empieza la madurez espiritual, hermanos. ¿Y cómo se logra? Cuando usted y yo nos deleitamos en el Señor, cuando usted y yo nos deleitamos en la palabra, hermanos. Y esto se alinea con las decisiones que usted y yo estemos tomando. Se va a alinear con los mandamientos del Señor. ¿Qué nos dice el Salmo 1? Ajá, ¿y qué nos dice al final? ¿Que serán qué? Serán como árboles plantados. Eso es prosperidad, hermanos. Dice que la persona medita de día y de noche en la palabra. Y serán como árboles junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará. Prosperar es avanzar, es crecer, es fructificar, es madurar, es mantenerse saludable espiritualmente. Si tenemos algo contra un hermano, vaya, háblele, pídale perdón o dígale, yo te perdono por esto y esto. La otra persona tal vez ni cuenta se había dado que estaba haciéndole daño. Pero esto es crecer también espiritual, esto es también tener esa sanidad espiritual que ocupamos. Pero ¿qué hacemos? Nos peleamos con la persona, ¿verdad? En nuestra cabeza. Si estamos desocupados, de todo le dijimos a aquella persona. Pero cuando ya la tenemos de frente, ay, hermanita, Dios me la bendiga, ¿verdad? ¿Cuánto la amo? Ya pecamos, eso es pura hipocresía.
necesitamos esa sanidad espiritual, mantenerla. La negligencia, cuando somos negligentes, se destruyen los sentidos. Hay personas que dejaron de crecer, que dejaron de aprender, que dejaron de leer, que dejaron de buscar a Dios, dejaron de escuchar el consejo y finalmente quedan estancados. ¿Cuántos se han sentido estancados? ¿Será que de verdad, hermanos, hemos estado adormecidos? La sabiduría nos debe de mantener creciendo constantemente. Y otra vez yo les pregunto, otras más de reflexión. ¿Estoy creciendo espiritualmente? ¿Estoy aprendiendo? Es tan lindo cuando uno, aún a la edad que uno tiene, y uno va a la palabra, y tal vez las has leído no sé cuántas veces, las que hemos leído la palabra tapa a tapa, y que de un momento a otro salta un versículo, y uno empieza a escudriñar, ¿de qué me está hablando el Señor? Es tan hermoso, hermanos. Y yo les digo, me vuela la tapa de los sesos cuando me pasa eso. O seguir aprendiendo en nuestra vida. Los que estamos más grandecitos en edad, si no nos ponemos al corriente de la parte tecnológica, nos quedamos estancados, ¿verdad que sí, hermanos? Y todos hemos tratado de aprender a cómo mandar un simpe por el teléfono, al WhatsApp, para los mensajitos, hacer una llamada. Hemos tenido que ir creciendo en esa parte de la tecnología. ¿Por qué no crecemos en la palabra? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué los lunes, que ahora se hace hasta virtual, hay una gran facilidad, no tenemos que estar viniendo? Cuando yo vine aquí a esta iglesia hace 20 y tantos de años, teníamos la escuela de capacitación, teníamos que venir en las noches, salir de aquí, hacer tareas, volvíamos a la semana siguiente y no sé cuántos meses durábamos o años. Yo duré como 3 años y después se cambiaron un montón de cuestiones. Bueno, y Insta y todas las, aquí se les ha dado a la gente carne. ¿Cuánto se les ha dado? Y ahora es algo tan sencillo, lo virtual, y es tan, no sé, a mí se me duele el corazón. 9 personas, empiezan 9 ahí en el YouTube cuando está Cristian, ¿verdad?, enseñándonos los lunes en la escuela de capacitación, y terminan como 6, porque ahí se ve, hermanos, no crean que no se ven, se ven. Cristian sabe quién se desconectó, quién se conectó, porque yo tengo mi canal de YouTube también, entonces uno sabe la gente que entra y los tiempos que pasas ahí. Hermanos, se les está dando, aquí está para que usted tenga sus fundamentos. Día a día, siempre estamos llevando a que la iglesia esté creciendo. Y lo que les dije ahora, ¿cuántos sabían que hemos venido hablando de Proverbios todo este mes y el anterior? Ocupamos una iglesia sabia. Necesitamos ser, hermanos, una iglesia sabia. No podemos seguir comportándonos aquí entre nosotros como el mundo y menos afuera, porque se supone que nosotros debemos de ser luz allá en la oscuridad, hermanos, pero nos enredamos y nos confundimos en medio de todo y somos exactamente los mismos. Hermanos,
Apliquemos la prudencia, el sentido común a nuestra vida. ¿Estoy desarrollando lo que Dios puso en mí? ¿Estoy administrando bien mi tiempo y mis dones? Ustedes saben sus dones. ¿Los están aplicando? Y si en este momento no sabe cuáles son sus dones, vengan y acérquesenos a alguno de nosotros. Hay hasta test que hemos hecho para saber cuáles son sus dones actuales y cuáles pueden estar latentes ahí, porque el Señor empieza a desarrollar dones también. El Señor le da por lo menos uno a usted al principio, pero el Señor nos sigue, conforme estamos siendo capacitados, nos sigue dando otros dones. Yo lo puedo decir, lo puedo vivir de experiencia. El Señor un día trajo palabra, otro día trajo otra palabra, y el Señor me mostró el norte de mi vida. Pero yo no me quedé con brazos cruzados, hermanos. Yo busqué cómo crecer, cómo conocer de la palabra, cómo conocer más de Dios. Y conforme el Señor nos fue metiendo en X situación, ¿verdad? En algún ministerio, en algo que el Señor quería que hiciéramos, ahí el Señor te empieza y te sigue capacitando. Pero para desarrollar esto, necesitas otro don más. Para tener el regalo que Dios da pastoral, ocupo tener enseñanza, ocupo tener la parte de la consejería, y es un escuchar activo. No es solo hablar y hablar y andar enjuiciando a la gente cuando llegan a pedirte consejo. Necesitamos irnos capacitando. Dios nos va dando eso, hermanos. Y en eso tenemos que estar día a día. Dios quiere hijos maduros, sabios, preparados, preparadas. Quiere que seamos discípulos, hermanos, discípulos. Quiere que hagamos también discípulos. Soy una discípula, pero debo de hacer discípulos. Piense usted en este momento a cuántas personas usted le habló de Jesús en esta semana. O oró por esa persona. Muchos se me pueden quedar en cero, estoy segura. Muchos se me pueden quedar en cero. Hay un mandato, no es aquel que quiere, es un mandato que Dios nos está dando. Vayan, ¿y qué? Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, enséñeles a obedecer ¿qué? Los mandatos que Él nos ha dado. Y Él nos da una promesa hermosa ahí en Mateo. Siempre el Señor va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, hermanos. Vaya y haga discípulos, porque usted es un discípulo del Señor. En la vida diaria estamos frente a este mundo caído, perdido por el pecado, y aún así, vean que en la parte secular se habla del sentido común. Y ese sentido común nos dice, por ejemplo, que deberíamos de llevar una vida saludable. Sin embargo, anteponemos nuestra salud a esa gratificación inmediata. Ya me dijeron que soy diabética, pero sigo comiendo azúcar. Estoy con tal peso. Pero sigo siendo sedentaria. El sentido común que me dice, haga ejercicio, coma bien. Pero no, mire, yo sigo de mal portada. O sea, no le estoy hablando por echarle la culpa a ustedes, yo me lo estoy diciendo a mí misma. No hagamos basura. Se nos está enseñando a reciclar. Vean que esas son cosas del mundo, ¿verdad? Donde nos están enseñando orden también, etcétera, aseo. Pero no, yo no reciclo. Toda la basura la revuelvo toda con toda. Ahí se van las botellas de vidrio, con las de cartón, con el papel, etcétera. ¿Qué nos dice el sentido común a los que manejamos? Otra vez.
Usted no use el teléfono cuando maneje. Lo sabemos, ¿verdad? Todos lo sabemos, todos lo sabemos. ¿Y qué terminan haciendo? Vean, yo he visto hombres, y se los digo porque allá en casa donde mis papás, como pasa tanto carro y pasan parados ahí, se ven los camiones gigantes de la fábrica de cemento y todos los hombres aquí, con el teléfono manejando, con esos camionzotes enormes. Y los que andan en carro también. Con moto, el otro día veníamos de San José, Gen y yo, y veníamos subiendo Chomogo. El muchacho que venía manejando la moto, porque solo hay una persona que maneja una moto, venía con el teléfono así. Y yo, no lo puedo creer, qué irresponsable. Está atentando contra su propia vida y la de los demás. No está pensando en qué, en el bien común. Yo no voy a hacer algo que puedo maltratar a la otra persona, no debería. Llega uno a la caja, tiene uno como media hora, una hora estar haciendo fila y se te coló alguien y simplemente se puso adelante. Esa persona no está pensando en el bien, a no ser que sea un adulto mayor, ¿verdad? Y a los adultos mayores ni eso, ya a la gente no les da campo. Si no ponen lo preferencial en todas las entidades donde hay que ir a hacer filas, ¿verdad? Y todo. Si no se pone que hay algo preferencial y que un guarda de seguridad tiene que decirle a la persona que es adulta mayor, vaya usted a esa fila, los que estamos un poquito más jóvenes, ¿verdad que no damos campo? Porque yo necesito hacer rápido la diligencia para salir rápido porque tengo mucho que hacer. Todo es rápido, todo es corre. Y por eso se ha perdido el sentido común, hermanos. Vean todas las cosas normales que hacemos en nuestra vida. De los poquitos así ejemplos que me voy acordando de lo que pasamos día a día. Y resulta que no todos desarrollan ese sentido común al mismo nivel. Porque lo llamamos sentido común, porque en realidad depende de varias capacidades mentales, emocionales, que no maduran igual en todos. Recuerden que ahora les estoy hablando un poco de lo que me habla y me dice lo que es el sentido común del mundo, de lo que aprendimos desde pequeñitos. El sentido común involucra funciones como razonamiento práctico, control de impulsos, lectura social, capacidad de prever consecuencias. O sea, si yo hago esto, me va a pasar esto. Ya no. Empatía, adaptación y el juicio. Todo eso tiene que ver con lo que es el sentido común. Está muy estudiado, usted encuentra un montón de libros, habidos y por haber, de psicología, de todo, usted encuentra de todo el sentido común. Estas habilidades precisamente, y lo tienen como una habilidad, hace que se desarrolle mental, emocional y neurológicamente en cada uno de nosotros. Entonces, alguna persona creció tal vez en un ambiente que fuera caótico, negligentes, entonces nunca aprendieron modelos sanos para tomar decisiones. Otros tienen una alta inteligencia académica, pero tienen dificultades en inteligencia emocional o social. Lo podemos ver ahora, lo que pasa en la calle, una y otra vez. Porque van encorbatados y salen con el machete. Van encorbatados, ¿verdad? Con fulles carros, ¿y qué? Y te tiran la pistola. Entonces vean que no tiene nada que ver un nivel académico, nada de eso. Hay traumas, hay ansiedades, hay impulsividad en las personas por el corre-corre, heridas emocionales, hermanos, que mucho de eso es cierto que puede afectar el juicio práctico. Y también puede influir mucho la personalidad de la persona y el nivel que tengo de autorreflexión, cómo yo misma reflexiono ante el mundo. Entonces, según el mundo, el sentido común no es solo una capacidad, sino una combinación de experiencia, aprendizaje, regulación emocional, pensamiento crítico y madurez cognitiva. El cerebro,
especialmente la corteza prefrontal, que esta es la frontal, donde está la frente, los ojitos y esto. El prefrontal está aquí, después de nuestra frente, esta parte. Aquí tenemos todo lo que es juicio, planificación, control de impulsos. Ahí está retenido en nuestro cerebrito. Y resulta que se continúa desarrollando durante los años. Pero algunas personas reaccionan, pasa que primero reaccionan y luego pensaron. El corre otra vez. El pecado que nos ha seducido. Ustedes me pueden decir, este muchacho fue por, ¿cómo es que llaman cuando, para cubrirse a sí mismo? ¿Por defensa qué? Por defensa personal o propia. Y he escuchado y ahí la gente escribió en los Face, ahí no se dejan la gente nada. Ninguno de los dos pensó antes de actuar. El otro venía con un montón de situaciones en su cabecita, con un montón de situaciones económicas, pero iba de impulso porque le cobró 200,000 y llevaba un palo y el otro le saca el revólver y como si nada. Se tiró un poquito para atrás y le disparó, que a los pies, pero iba con la intención de darle, porque perfectamente hubiera disparado para arriba o hacia el suelo totalmente. Y de mala suerte le dio y se lo voló. Por la impulsividad, hermanos. Lo que la cultura considera sentido común, otra persona no lo puede ver igual. Y el sentido común se aprende socialmente, cuando nos dan valores en nuestras casas y todo eso. Cuando usted y yo venimos al Señor, entonces empieza el Espíritu Santo esa obra maravillosa de santificación, de transformación interior. ¿Y qué va a pasar? ¿A renovar qué? Nuestra mente, mi pasaje favorito. Y renovar nuestro corazón, ayudando entonces al creyente a abandonar los viejos hábitos para adoptar un nuevo estilo de vida guiado por el amor, por la paciencia, por la bondad y por el sentido común, el dominio propio, como una guianza y como ese consuelo que solo el Espíritu Santo puede traer a cada uno de nosotros, fortaleciendo entonces la fe y para poder nosotros mirar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y Dios en nuestra vida, ¿qué termina? Que sigue dándonos esa presencia que se está manifestando. Entonces ahí se va a manifestar en nosotros, otorgándonos ¿qué? Sabiduría, produciendo virtudes como el amor y la paz. Empieza entonces a construir un nuevo sentido común. ¿Qué dijimos que era lo del sentido común? Que tiene un propósito. ¿Cuál era ese propósito del sentido común? El bien común, el bien de los demás. ¿Qué intenta? Que todos que todos dispongamos de un sentido práctico con para facilitar la convivencia, hermanos. Puchis, qué feo. Y evitar entonces esos conflictos, como les decía, hostiles, ¿verdad? El actuar realmente pensando en el bienestar de todos. Y esto nos va a ayudar a irnos capacitando para servir como Dios quiere. ¿Cómo crecemos entonces en el sentido común bíblicamente? Cuando una persona realmente desarrolla sabiduría, prudencia y temor de Dios en su vida diaria. En la Biblia el sentido común no se ve solo como ese pensar lógico, sino aprender a vivir
conforme a la verdad, con discernimiento y obediencia. Proverbios habla muchísimo de esto. Temiendo y honrando a Dios. La Biblia nos enseña que la verdadera sabiduría comienza reconociendo a Dios. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Escuchando consejo y corrección. El sentido común crece cuando dejamos de pensar que siempre usted y yo tenemos la razón. Dice Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. O sea, ahí el necio va siempre y él piensa que va sobre un camino derecho, pero aquel que obedece realmente el consejo es la persona sabia. Hermanos, seamos personas sabias y no necias. Las personas sabias escuchan, aprenden, preguntan, aceptan corrección, reflexionan antes de actuar. Otro punto, renovación de nuestra mente. El juicio sano también se desarrolla cuando nuestra mente es transformada en nuestra manera de pensar. ¿Qué nos dice Romanos 12:2? No se amolden a este mundo, sino sean transformados por la renovación de nuestra mente, para comprobar entonces cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Temiendo y honrando a Dios, escuchando consejo y corrección, renovando nuestra mente, aprendiendo dominio propio. Muchas veces el problema no es falta de inteligencia, sino es falta de control emocional. ¿Y cómo se desarrolla eso? Cuando yo voy a la palabra, cuando yo empiezo a quitar, ¿verdad? Y dejar que el Espíritu Santo quite el viejo hombre y empiece a poner lo nuevo. Gálatas nos dice precisamente que el dominio propio es parte o una virtud del fruto del Espíritu. ¿Y cuáles son? Todos conocemos el fruto del Espíritu, ¿verdad que sí? La lista que nos dice la palabra: amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio o templanza. Todos no lo sabemos. ¿Cómo lo estoy aplicando? ¿Cómo lo estoy desarrollando? Tengo que darle esa cavidad al Espíritu Santo. La quinta, observando las consecuencias. Proverbios enseña constantemente que el sabio aprende de sus errores, de la experiencia y aún viendo los errores de otros. El necio repite patrones, el sabio reflexiona y cambia. Hermanos, uno como discipulador, mentor o líder, ¿verdad?, que nos ha tocado durante varios años, a veces es tan difícil poder ayudar a una persona y corregirle en el Señor, porque esa persona empieza a excusarse. Y yo creo que muchos de nosotros lo hacemos. Y es que hice eso porque esto y esto y esto, o porque esto y esto y esto, y ponemos el montón de razones. Muchas veces eso es necedad. No estoy aprendiendo a escuchar y que por algo me están corrigiendo, y es algo que debo entonces de corregir precisamente en mi vida. Observemos las consecuencias. Tratar a otros hermanos con sabiduría y amor. El sentido común bíblico también incluye la empatía y la consideración. Así que todas las cosas que queréis para los hombres, hágalo con vosotros. Así también haced vosotros con ellos. Todo lo que queremos para nosotros, hagámoselos a los demás. El sentido común bíblico no es solo conocimiento, es sabiduría aplicada. Es la capacidad de pensar, de discernir, de actuar de la manera prudente y lógica en situaciones de tu vida diaria. Es aprender a vivir guiados por el amor de Dios en pequeñas decisiones de todos los días. Cómo usted habla, cómo usted reaccionó a aquello, cómo usted administra los bienes que Dios le ha dado, aún nuestro propio cuerpo, cómo amo
me amo a mí mismo, amo a los demás y estoy amando realmente a Dios? ¿Cómo decido? Dice el ingenuo, Proverbios 14:15, cree todo lo que le dicen. El prudente se fija por dónde va. Observa, ¿verdad? Y esto muestra que el sentido común analiza antes de actuar, no se deja llevar por los impulsos, hermanos, piensa en las consecuencias. Es saber cuándo actuar, cuándo callar, pero antes de reaccionar. Estar reconociendo los peligros, escucha el consejo, actúa con equilibrio. Proverbios 12:15, y encontramos muchísimos pasajes en Proverbios que nos hablan precisamente del sentido común. El camino del necio es derecho en su opinión. La persona necia cree que siempre tiene la razón. El sabio teme y se aparta del mal. Es precavido y evita el peligro. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. Los necios son confiados en sí mismos y se precipitan siempre con imprudencia. Así que, hermanos, para concluir, muchas personas, muchos de nosotros, tal vez no hemos desarrollado el sentido común, porque el sentido común no depende solo de una inteligencia o de nuestro carácter o de la humildad o de la experiencia y las enseñanzas y disposición para aprender, sino que el sentido común bíblico debe de ser transformado por el Espíritu Santo. Y la Biblia nos enseña que la necedad muchas veces nace del corazón, no de la falta de capacidad, porque nunca aprendieron prudencia, nunca se les enseñó prudencia. Y algunas personas crecieron sin guía, sin límites sanos, sin corrección, o en ambientes caóticos, como les decía ahora. Y aunque eso explica ciertas conductas, Dios también puede enseñar la sabiduría y transformar la manera de pensar. ¿Qué nos decía entonces Proverbios 24, 3, 4? 3 principios para construir esa vida estable, sabia, una vida edificada en la sabiduría del cielo, hermano. ¿Y cuáles eran? El fundamento. Toda vida tiene necesidad de fundamento. Sin fundamento todo cae, y el fundamento debe ser Jesús y su palabra. La fortaleza en el sentido común. Toda vida necesita el sentido común. La sabiduría debe aplicarse diariamente, hermanos. Y la prosperidad. Toda vida necesita un crecimiento constante. La persona negligente produce ruina, pero la sabiduría va a producir prosperidad. Preguntémonos sobre qué estoy construyendo mi vida nuevamente. Estoy buscando la sabiduría del Señor antes de actuar. Mi hogar tiene ese fundamento espiritual. Estoy creciendo, hermano, espiritualmente. Estoy aprendiendo. Hoy Dios nos hace un llamado, hermanos, y es a despertar, a dejar de vivir impulsivamente, emocionalmente o superficialmente. Hoy nos está llamando a que usted y yo comencemos a construir con fundamentos firmes, con ese discernimiento, con madurez, con el temor del Señor, con obediencia. Recuerde que la sabiduría empieza en lo interno, así que debe de vigilar su corazón. No deje que el pecado le seduzca más su corazón. Sea responsable ante Dios. Desee ser enseñado por el Espíritu Santo para que usted pueda tener y todos podamos tener un buen juicio, para tomar buenas decisiones, para que sus actitudes, hermanos,
frente a la vida sean realmente transformadas y busquemos siempre el bien común, siempre busquemos el bien común de los que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? ¿Y para qué? Porque así vamos a ser prosperados. Porque la sabiduría se cultiva todos los días, hermanos. Ore, estudie la palabra. Hermanos, despertemos y como dice la palabra, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Porque una vida edificada con la sabiduría del cielo permanece firme en medio de las tormentas. Pongámonos en pie.